Muy bien, abran sus Biblias, por favor, a la carta de Santiago. Santiago. Hoy vamos a ver solamente la introducción, capítulo 1, versículo 1, nada más. Y va a ser una carta que nos va a encontrar, si Dios quiere, hasta fin de año. Así que te invito, si querés leerla en tu casa, que pueda ser parte de tus devocionales. Santiago, después de Hebreos, Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Santiago 1, 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos en ella. Y, Señor, gracias por haber utilizado a este hombre para escribir tu palabra, dejarnos el testimonio escrito de aquello que tú querías que nosotros supiéramos. Padre, te rogamos de que esto pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a buscar obedecer todo tu consejo. Es por eso que comenzamos con este nuevo libro y te pedimos, Señor, tu sabiduría, tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver, Santiago, es un libro apasionante. Pero ¿quién es Santiago? ¿Alguno sabe? Muy bien, el medio hermano del Señor Jesucristo. Decimos medio hermano porque es hermano por parte de madre, pero obviamente no por parte de padre. Y Santiago tiene otro nombre por el que es conocido en el relato bíblico, y ustedes lo saben. Jacobo, muy bien, Jacobo. Es más, en griego, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué dicen Santiago? Hay una tradición que explica esto, que en latín es San Jacobo, San Jacobo, San Jacobus, y se llegó a decir Santiago. Son las traducciones primeras que teníamos y es así como quedó como tradición. Pero él sabe quién es. Él puso Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y quiero ver con vos en esta mañana la madurez de este hombre, el ministerio de este hombre y la meta de este hombre en solamente este versículo. Lo primero, vemos su madurez, porque él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ustedes lo dijeron muy bien, era el medio hermano del Señor Jesucristo. En el relato bíblico nosotros vemos una lista de los hermanos del Señor Jesús y se menciona Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Eso me da a entender que por lo menos en la familia de Jesús eran 7 hermanos, porque dice hermanas, plural, y es bien claro. Entonces era muy probablemente, como en las dos listas que vemos, tanto en la de Mateo, vemos que es el mismo orden en la lista, Jacobo, José, Simón y Judas. Esto está en Marcos capítulo 6, verso 3. Como vemos este orden, podemos llegar a entender, sin error equivocarnos, de que Jesucristo había nacido primero, Jesús, y luego venía Jacobo. Es decir, era el que le seguía al mayor. Era el más cercano al Señor Jesucristo en edad. Y este hombre, que podría presentarse como yo soy Jacobo,
medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Podría presentarse así? No estaría mintiendo. Este hombre que podría presentarse Jacobo, el que compartió el vientre bendito de María junto con nuestro Salvador. Podría presentarse Jacobo, el que compartió la niñez con el Creador. Y no estaría mintiendo porque realmente lo hizo. Sin embargo, elige presentarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El carácter de este hombre era tremendamente humilde. El carácter de este hombre era tremendamente sujeto a Dios. La palabra que él utiliza para presentarse es siervo. El hecho de ser un siervo de Dios era algo muy importante dentro de la cultura judía. Vemos, por ejemplo, como siervos de Dios a Abraham en Génesis 26. Vemos presentado como siervo de Dios a Isaac y a Jacob. Vemos presentados como siervo de Dios, lo vimos, a Job, Job capítulo 1, verso 8. Vemos que hombres que han marcado la diferencia como Moisés son presentados en las Escrituras como siervos de Dios. Y él elige presentarse ante sus lectores como un siervo de Dios. La palabra que utiliza también es llamativa. Él usa la palabra doulos, que es una palabra para siervo. Pero hay otra palabra que podría haber utilizado, que es la palabra andrópadon. Las dos significan siervo, sirviente. La diferencia es que el andrópadon era un siervo o un esclavo que había sido hecho siervo. Había sido hecho esclavo. Sea por una deuda, o sea por entrar en prisión, o sea porque lo han conquistado, él era hecho esclavo. El doulos nacía siendo esclavo. Este hombre era una persona que había nacido de nuevo, había tenido un nuevo nacimiento y su identidad en ese nuevo nacimiento era un siervo de Dios, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. El hecho de decir y del Señor Jesucristo, algunos lo podrán entender como si fuesen dos personas diferentes, pero lo que se usa para unir es la palabra kai, siervo de Dios y o kai del Señor Jesucristo. Puede ser entendido como está traducido y está bien traducido, de Dios y del Señor Jesucristo, o bien también podría ser traducido siervo de Dios, esto es del Señor Jesucristo. Hermanos, entiendan algo. Este hombre que está escribiendo era un judío hecho y derecho. Este hombre que estaba escribiendo era un judío que respetaba las tradiciones de sus padres. Este hombre era un judío que llegó al punto en los primeros años de su ministerio a entender que la salvación era solo para los judíos. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 15? Vayan ahí conmigo, por favor. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Para que entendamos el carácter de este hombre. Este hombre había conocido a Jesús desde su nacimiento. Este hombre había conocido a Jesús en su adolescencia. Este hombre había visto y comprobado el ministerio de Jesús a lo largo de su vida. Incluso animaba a Jesús a que vaya a Jerusalén y se dé a conocer a los demás, siendo que él no creía en Jesús. No creía que Jesús era el Cristo, sino hasta que luego de que Cristo resucitó, por ejemplo nos dice en en 1 Corintios 15, verso 7, Pablo nos dice que Jesucristo, una vez resucitado, se apareció a Jacobo. Y está hablando de este Jacobo. Este hombre tuvo que habérsele presentado Jesucristo resucitado para que él pueda creer que Jesús, el que era su hermano mayor, el que había aprendido junto con él, el que compartía día a día, el que lo había visto hacer esos milagros,
Recién después de haber resucitado de entre los muertos, Él creyó en Jesucristo. Él nació de nuevo como un hijo de Dios. Se reconoce como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este hombre es conocido con Pedro, Jacobo y Juan como los pilares o las columnas de la iglesia en la primera parte de la iglesia de Jerusalén. Lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 9, 10 y hasta el 12. Lo reconoce como columna de la iglesia. Luego llega un momento donde Pedro comienza a ir hacia afuera de la iglesia, comienza a visitar diferentes regiones del imperio, y él llega a ser, digamos, el pastor principal de la iglesia. Tanto así que en Hechos capítulo 15, vamos ahí por favor, Hechos capítulo 15, lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, es lo que dice por lo menos en mi Biblia en la parte de arriba del Hechos capítulo 15. Vemos que viene Pablo y está anunciando a la iglesia de Jerusalén de que el Evangelio también es para los gentiles. Luego de que Pablo y Bernabé anuncian estas verdades, de que habían sido llamados para el ministerio a los gentiles, luego de ese primer viaje misionero, se presentan a la iglesia, le dicen lo que están haciendo, están presentando el Evangelio primero a los judíos, y cuando los judíos no quieren recibir más, le van a los gentiles. Pedro, que era conocido en la iglesia, años atrás había sido uno de los pilares de la iglesia, les dice, Cornelio se convirtió. Y este hombre, Jacobo, estuvo avalando, respaldando lo que Pedro, su compañero en el pastorado de esa iglesia, estaba diciendo. Dice en el verso 12, Hechos capítulo 15, verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, es este mismo Jacobo. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y comienzan a redactar una carta. La voz que tomó el mando en ese momento, en esa asamblea, fue la voz de este hombre, Jacobo. Hermanos, él podría haberse presentado de diferentes maneras. Yo soy el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Podría haberlo dicho. Jacobo o Santiago, aquel que autorizó el evangelio a los gentiles. Muy probablemente él redactó esta carta que fue llevada a la iglesia de Antioquía. Era un hombre tremendamente influyente, pero eligió presentarse como un siervo. Hermanos, el carácter de este hombre, la madurez de este hombre, es algo que debemos buscar.
La madurez no es cuánto sabemos. La madurez no es cuánto hacemos. La madurez se trata de lo que somos. Él podía haberse presentado por lo que hacía. Él podía haberse presentado por su historial, pero eligió presentarse por lo que era, un esclavo del Señor Jesucristo. Quiera Dios nosotros seamos de esta manera, personas maduras. Vemos de este hombre su madurez, pero también vemos su ministerio. Vamos de vuelta a Santiago, capítulo 1, verso 1. Vimos su madurez al presentarse como siervo. Vemos su ministerio. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estas 12 tribus está hablando de Israel, el pueblo de Dios. Siempre es identificada como las 12 tribus. Israel, ustedes conocen la historia. Fue formado con Jacob y sus hijos, se volvieron 12 tribus, se repartieron en 12 tribus. Llegó un momento que quisieron dejar de ser gobernadas por jueces o por Dios a través de los jueces o Dios a través de los profetas y pidieron un rey. El primer rey se llamó Saúl. Empezó bien, terminó siendo un desastre, vanidoso, egoísta. El segundo rey, uno de los mejores, David, terminó siendo un fornicario, un asesino, un traicionero. Luego vino Salomón, de los más sabios, terminó desviando su corazón hacia dioses paganos por todas las mujeres que tenía. Incluso llegó a un punto donde escribió lo que conocemos como Eclesiastés. Y es una carta donde vemos a un hombre totalmente frustrado por la vida, porque su vida ya no estaba centrada en Dios. Luego de eso, se dividió el reino. Algunos al norte, 10 tribus, otros al sur, 2 tribus. Y comenzaron a haber reyes. En el norte todos malos. En el sur algunos malos, otros buenos, otros malos, otros buenos. Y llegó un momento, fue la deportación en el año 722 a.C. Fueron llevados cautivos por Asiria, los del norte. Y algunos que pudieron escapar se reunieron en el sur. El pueblo de Dios, que había sido fundado como una nación íntegra, ahora estaba esparcida. Algunos en Asiria. 586 se invade el reino del sur y muchos se van a Babilonia, otros se quedan ahí, otros se esparcen por otros lados del mundo y comienza a estar disperso el pueblo de Dios. Otros se alejaban del lugar donde estaban, de Israel, simplemente por comercio. La cuestión es que habían judíos alrededor del imperio dispersados. Y el ministerio de este hombre era a las 12 tribus, al pueblo de Dios que está disperso. Seguramente este hombre era el pastor de muchas de esas personas. Cuando la iglesia comenzó, vayan ahí por favor a Hechos capítulo 1. Hechos. Hechos. En Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Comienza el versículo diciendo, Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, es una fiesta judía. En esa fiesta, en esa época, los judíos tenían que ir al templo a adorar a Dios, a presentar sus ofrendas a Dios. Y en ese día vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas, y cada uno oía en su propia lengua, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Eso lo vemos en el verso 6. Y verso 9, verso 8.
Dice, ¿cómo pues? Hechos capítulo 2, verso 8. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes. Tanto judíos como prosélitos, personas que no habían nacido judías pero se habían convertido a la religión judía. Todas estas personas oyeron el mensaje de Pedro. Y muchas de estas personas se quedaron en Jerusalén y fue la iglesia de Jerusalén. Y este hombre le escribe las 12 tribus que están dispersas al pueblo de Dios que está desparramado. Ese era su ministerio. Él estaba sirviendo al pueblo de Dios. Él buscaba bendecir al pueblo de Dios. Y el propósito de su vida era ministrar, servir al pueblo de Dios. Vemos su madurez en su carácter. Vemos su ministerio. Un ministerio de alguien que está preocupado por el pueblo de Dios. Un ministerio que está preocupado por aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que esperan en Dios. Si queremos ser personas maduras, nuestro carácter tiene que ser formado. Lo que somos es mucho más importante que lo que hacemos. Y debemos buscar el bien del pueblo de Dios. Y terminamos viendo su meta. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra salud es la palabra kairein, que viene de la palabra caris, gracia. La idea es de alegría. A las 12 tribus que están en la dispersión, regocíjense, alégrense. Estaban en la dispersión también por la persecución. Había un hombre, el primer mártir, se llamó Esteban. Y luego de ese mártir siguieron persiguiendo. Incluso a Pedro lo pusieron en cárcel. A otros llegaron a matarlo. Había una persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia se fue a través del Imperio Romano. Tenemos Felipe que se fue para Etiopía. Tenemos diferentes personas que fueron lejos de Jerusalén. El evangelio fue como una explosión de evangelismo a través de esa persecución. Y a todos ellos que estaban siendo perseguidos, a lo largo del libro vemos que las persecuciones no eran solamente del imperio, sino que dentro de la misma iglesia habían divisiones. A todas estas personas que veían la injusticia, donde al rico se lo trataba bien y al pobre se lo menospreciaba, donde se veía a alguien padecer necesidad y se lo ignoraba. A todas estas personas que estaban sufriendo injusticias, les deseaba alegría. Vamos a ver más adelante, del verso 2 en adelante de Santiago, que comienza diciéndoles, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en problemas. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren perseguidos. Es una gran oportunidad. Y él quiere dejar en claro desde su saludo que su intención al escribir esta carta es que ellos como pueblo de Dios puedan aprovechar las oportunidades para crecer en la imagen del Señor Jesucristo. Todos nosotros vamos a tener problemas. Todos nosotros vamos a sufrir injustamente. Todos nosotros se nos va a hablar mal de nosotros. A todos. Se nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Vamos a sufrir persecución. Si a nuestro maestro lo persiguieron, a nosotros también. El mundo no le quiere recibir. La manera de pensar mundana no busca la unidad.
Vamos a sufrir persecución, pero es una oportunidad para responder bien. Es una oportunidad para que nuestra madurez crezca. Es una oportunidad para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Es una gran oportunidad. Así que vemos de este hombre su madurez al presentarse como siervo. Su ministerio enfocado en aquellos que aman a Dios. Y su meta de que seamos animados, aun cuando estemos pasándolo mal, aun cuando estemos en problemas, que seamos animados. Cristo venció la muerte y en su victoria nosotros somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre, te agradezco por haber permitido que esta carta llegue a nosotros. Padre, te agradezco porque este hombre es una fuente de esperanza para todos nosotros. Este hombre que creció con el Creador, este hombre que pudo charlar y compartir tiempo más que ningún otro con Jesucristo. Padre, este hombre, habiendo estado al lado de la fuente de vida eterna, seguía muerto en sus delitos y pecados hasta que Cristo se le presentó. Padre, te ruego por aquellos que asisten a una iglesia, por aquellos que son hijos de personas que te sirven, por aquellos que vienen constantemente y aún no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aún hay esperanza para ellos. Te ruego por los hijos de los líderes de ministerio. Te ruego por aquellos familiares que compartimos tiempo y sin embargo aún no te conocen. Padre, te ruego de que ellos puedan llegar a conocerte. Este hombre tuvo que llegar a grande. Este hombre tuvo que llegar a ver a Cristo resucitado para entenderlo. Señor, que no dejemos de presentar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Que no demos por sentado que porque trabajamos para el Señor y servimos en la iglesia, nuestros hijos van a conocer del Señor. Que no lo demos por sentado de que simplemente por asistir nuestras vidas van a cambiar, sino que entendamos que debe haber un nuevo nacimiento. Ayúdanos a entender, Señor, de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Jesucristo como el único Señor, el único Salvador. Señor, que podamos ser maduros en esta manera de pensar. Ayúdanos a que nuestro ministerio sea, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con nuestros hermanos. Que seamos solícitos en guardar la paz dentro de la iglesia. Que podamos guardar la unidad del Espíritu, como dice tu palabra. Que seamos guardianes de la unidad de tu iglesia. Y Padre, que tengamos como meta lo que este hombre tuvo para aquellos que amaban, que puedan regocijarse, que puedan ver cómo Dios utiliza la aflicción para moldearnos a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender esta realidad. Ayúdanos a aprovechar cada inconveniente para crecer a la imagen de Cristo. Padre, en pocas palabras te pedimos de que nos transformes. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestras vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Te amamos, Señor, y te agradecemos. Y, Señor, con entusiasmo nos dedicamos a aprender lo que tu palabra nos quiere enseñar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.